Bueno, buenos días. Hoy vamos a estudiar Sefer Shmuel Perek Hei, Shmuel Aleph Perek Hei, quinto capítulo. El tema sería los Plishtim, el Aron Abrit en manos de Plishtim. ¿Se acuerdan? Los Plishtim llevaron el Aron. Y así dice el Naví. Estoy leyendo capítulo ahí, no tienen Tanaj, ¿verdad? Sí, si quieren, sería bueno que vean. Uflishtim lakhu et Aron a Elohim. Y los Plishtim llevaron el Aron Abrit, el Aron, el arca. Vayevihu me'eben ha'ezer Ashdoda. Lo llevaron hasta un lugar llamado Ashdod. ויקחו פלישתים את ארון האלוקים ויביאו אותו בית דגון. Y los Plishtim pusieron el arca en una casa llamada casa de Dagón, Beit Dagón. ויציגו אותו אצל דגון. Y lo presentaron ahí con Dagón. ¿Qué es Dagón? Dagón es un dios de los Plishtim, es un ídolo. Tenían una iglesia o una casa donde estaba puesto este ídolo, donde ahí hacían sus servicios, y precisamente junto a su ídolo pusieron el Aron Abrit. Vayashkimu Ashdodim imachorat, al día siguiente se levantaron, veinei Dagón nofel lefanav arza, y ven que este Dagón, este ídolo, está caído, está acostado en el piso. Lifnei Aron Hashem, ante Aron de Hashem, vaikhu et Dagón, vayashivu oto limkamo. No se les hizo raro lo que pasa, simplemente se cayó, lo volvieron a poner en su lugar. Vayashkimu baboker mi majorat, se levantaron al día siguiente, veinei Dagón nofel lefanav arza lifnei Aron Hashem. Otra vez ven que el Dagón está caído ante Hashem, ante Aron de Hashem. Nada más que en esta vez, Rosh Dagón, ushtei kapot yadav krutot. Ahora con la cabeza cortada y con las manos cortadas del ídolo, Rak Dagón y Sharala. ¿La tercera vez? Es la segunda. ¿Y la primera vez se la rompió? No, nada más estaba caído. Ahora ya, sin cabeza y sin pie y sin manos. Al ken lo yidrechu kohanei Dagón vechol habaim bei Dagón el miftan Dagón be'Ashdod had hayom hazeh. Por lo tanto, llegaron a la conclusión y a la decisión de no volver a pisar este lugar. Se hizo un poco peligroso o se asustaron, no entran más allá a este lugar llamado Beit Dagón. Vatichbad yad Hashem al Ashdodim. Hashem los empezó a castigar por tener el Aron Abrit con ellos. Vayeshimem, vayachotam ba'afolim et Ashdod ve'et gevulea. Los golpeó Hashem mandándoles una enfermedad de afolim. ¿Qué son afolim? Lo que se le llama hemorroides. ¿Cómo se llama? ¿Afolim? Afolim o tjorim. Todos se enfermaron. ¿Por qué hizo eso? Es una buena pregunta. Vamos a ver. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לו ישב ארון אלוקי ישראל עמנו כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. Cuando vieron que es lo que pasa, dijeron esto, ahora sí empezaron a reaccionar que es por tener el Aron Hashem. Dijeron ya no queremos que el Aron esté con nosotros porque ya nos está afectando a nosotros y a nuestro Dios también. Decidieron sacar a Aron Hashem de su territorio. Vaishlechu vayasfu et kol sarnei Plishtim, llamaron a una junta a todos los dirigentes de los Plishtim. Vayomru mana hacer el Aron Elokei Israel, ¿qué hacemos con el Aron? Y ahora se convirtió como en un carbón caliente que ya no saben a dónde ponerlo. Ya es peligroso. Vayomru Gat isov Aron Elokei Israel, vayasebu et Aron Elokei Israel. Entonces decidieron los de Gat es una ciudad de los Plishtim, que ellos habían aceptado que venga el Aron a su ciudad. Y lo mandaron, Gat. ¿Con T? Gimel Taf, Gat. Está ahí cerca de Ashdod y de Ashkelon, toda esta región de Gaza. Kiryat Gat se llama hasta la fecha.
Sí, por eso. Entonces, esto es toda la región de Plishtim, Ashkelon, Ashdod, Asa, Gat, Ekron, que está cerca de Rehovot, toda la parte sur. Ok. Todo esto es la región de Plishtim. Entonces, ¿Ellos qué decidieron? que Gad dijo, nosotros aceptamos recibirlo. Pero ¿qué pasó? Bahía Jarey, sábado, una vez que mandaron a Aarón a esa ciudad de Gad, porque estaba en Ashdod, lo mandaron a Gad. Entonces, a la mano de Hashem se empezó a sentir en esa ciudad una gran revolución. Todos se enfermaron, desde los jóvenes hasta los más grandes. También todos se enfermaron con la misma enfermedad ahora de esta ciudad. Era como dijimos, como carbón caliente, que uno se lo echa al otro y el otro luego se lo echa al tercero, nadie lo quiere agarrar. Entonces los de Gad mandaron la Aarón a Ekron. Ekron es otra ciudad, está cerca de Rehovot hoy. Cuando llegó el Aarón a Ekron, entonces empezaron a gritar los de Ekron, me mandaron para que muriéramos todos. No querían recibirlo. Nadie quería recibir la Aarón Hashem. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים ויאמרו שלחו את ארון אלוקי ישראל וישוב למקומו. Entonces los de Ekron mandaron a la junta de todos los dirigentes de los Plishtim, los grandes generales, vamos a mandar de regreso el Aarón del arca para Israel, ya que lo reciban de regreso. ¿Para qué necesitamos? Para que no muéramos nosotros. Que empezaron a morir la gente en toda la ciudad. Se hizo muy pesada la mano de Dios ahí. Y todos aquellos que no murieron, otra vez también en Ekron, todos los que no murieron se enfermaron de hemorroides. Batal Shabbat Air. Todavía no lo, decidieron mandar, pero mientras Batal Shabbat Air Hashamay, tanto gritaron, tanto lloraron por las enfermedades estas, que llegó hasta el cielo el grito de ellos. Hasta aquí es el capítulo 5 de Sefer Shmuel. En Sefer Shmuel estamos. Ok, vamos a tratar de analizar lo que pasa, porque la primera pregunta que hicieron, ¿por qué precisamente esta enfermedad? Vemos que en todas, no es una casualidad. Una, otra, tercera, todos se enferman con la misma enfermedad. ¿Por qué precisamente esta enfermedad? Hay más dudas. ¿Qué es Dagón? El dios de ellos, Dagón, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué significa? Rashi dice que Dagón es Bidmut Dag, parecía como un pez. Dag, nada más que Dagón es Dag Katán, como hemos estudiado de Shimshon, ¿se acuerdan? Chiquito. Dagón, Dag es grande, Dagón es chiquito. Dagón. No, Dagón es el dios de ellos, el ídolo. Se llama Dagón. Su ídolo. Se llamaba Dagón, como un pequeño pez. Pero estaba grande, ¿no? Grande y igual chico. ¿No estaba grande que se cayó? Sí, exactamente, que se cayó, es lo que vimos. Pero Rashi dice, Dagón, Kidmut Dag, pues ¿por qué se llama Dagón? Chiquito. Para ser un dios era chiquito. ¿No era mitad de pez y mitad de persona? No, eso no sabemos. No tengo idea. ¿Esto no era Bodazara? Claro, es la Bodazara de ellos, definitivamente. Definitivamente. Se cae ante la Aarón de Hashem. Ahora, interesante que ellos ven que cae su Dios ante el Aarón de Hashem. ¿Y cuál es la reacción? La primera reacción, pues casualidad, se cayó, lo vuelven a levantar, a ponerlo en su lugar. Es cierto que ya tiene muchos años que no se ha movido de su lugar, pero no se les ocurre pensar qué pasó ahora, que de repente se cayó. Casualidad. Pero al día siguiente, cuando vuelve a caer, ahora con la cabeza cortada y con los pies cortados, ahora la reacción es, no vamos a pisar aquí más este lugar.
no se les ocurre cuál es el verdadero motivo. En lugar de entender de inmediato que es por el Aarón Hashem, darse cuenta, o sea, digo, uno que ve esto se presta para que entienda qué pasó. Nunca se movía de su lugar, es el Dios de ellos, de repente cae ante el Aarón una vez y otra vez, y en lugar de reaccionar, lo único que deciden es no volver a entrar. Entró un susto, pero la conclusión a la que deberían de llegar, de que es por el Aarón, no llegan. ¿Por qué? Porque cuando uno no quiere ver la verdad, no la va a ver. La verdad, la vista de la verdad va de acuerdo a la voluntad de uno y no la voluntad de acuerdo a la verdad. O sea, nosotros inclinamos y pintamos y corregimos la verdad de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras necesidades, y no que vemos la verdad de acuerdo a eso decidimos qué actuar y qué hacer. Vamos a continuar a leer el siguiente capítulo antes de entrar profundamente a ver lo que pasa aquí, porque es importante ver lo que continúa. O sea, por lo menos el primer pasuk del siguiente capítulo. Capítulo Vav empieza con el siguiente pasuk: Vayi Aarón Hashem bizdei Plishtim Shiv'a Chodashim. El total de tiempo que el Aarón estuvo en manos de Plishtim antes de que regrese a manos de Am Israel, 7 meses. 7 meses está con ellos. Nuestros sabios relacionan estos 7 meses que el Aarón está en manos de Plishtim con algunas cosas con el número 7 que suceden dentro de nosotros. Así dice el Midrash. El Midrash dice que, por ejemplo, los 7 años que está en el Aarón en manos de Plishtim es como una reacción. ¿Años o meses? 7 meses, perdón. 7 meses, perdón. 7 meses que está el Aarón en manos de Plishtim es como un castigo, como una reacción por las 7 ovejas que Abraham le da a Abimelech cuando hacen el pacto de paz, lo que leímos hace poco. ¿Qué tiene que ver Abraham con...? Lo que tiene que ver es Abraham con Abimelech. Abimelech era el rey de Plishtim, le dio 7 ovejas, Sheva Kvasot, allá en el lugar llamado Beersheba, cuando hicieron un pacto de no molestar uno al otro. Y cuando Abraham regala 7 ovejas sin que haya preguntado a Dios si esto realmente se debe de hacer, como castigo los descendientes de Abraham pierden el Aarón. Y está en manos de quién? De los descendientes de Abimelech por 7 meses. Así dice el Midrash. Vaikach Abraham tzonu bakar vaiten la Abimelech vayomer Abimelech la Abraham ma ena sheva kvasot. Amarlo a Kadosh Baruch Hu, dice el Midrash. Ata natata sheva kvasot beli retzoni. Tú le diste 7 kvasot, 7 ovejas, sin mi voluntad, o contra mi voluntad. Chayecha She'aroni Joser Bisde Plishtim Shiv'a Chodashim. Que el Aarón va a estar en manos de Plishtim Shiv'a Chodashim, 7 meses. Además, el Midrash trae que más castigos, más reacciones vienen por estas 7 ovejas. También menciona de que los Plishtim van a matar de tus hijos Shiv'at Tzadikim. O sea, 7 Tzadikim murieron de manos de Plishtim. Ve'ilu en Hofni u Pinchas, Shimshon, Shaul y sus 3 hijos. Hofni u Pinchas menciona aquí como Tzadikim, a pesar de lo que vimos en la semana y la antepasada también, semana pasada y la antepasada. Hofni u Pinchas, los 2 hijos de Eli, o sea, a pesar de todo, sí eran tzadikim. Shimshon en manos de Plishtim, Shaul en manos de Plishtim, 3 hijos de Shaul en manos de Plishtim. Sí, Shaul muere en una guerra con Plishtim, con sus 3 hijos. Ata natata lo sheva kvasot beli retzoni, keneged ken. Banav machrivim ibanecha 7 mishkenot, 7 mishkenot van a destruir Plishtim. En Am Israel ve'ilu en Oel Moed Gilgal Nov Givon Shilo Beit Olamim. Mishkan es un lugar de la Shekhinah
el Oel Moed, el Gilgal, Nov, Givón, no importa los nombres de los lugares donde había Mishkan o lugares de Kedushá que los Plishtim destruyeron. O sea, varias reacciones duras. ¿Ese es otro castigo? Sí, así es. Varios castigos que recibieron los descendientes de Abraham por haberle regalado 7 kvasot a Abimelech, el rey de Plishtim, sin la voluntad de Dios o sin consultar con Dios. Entonces empezamos a ver que hay una relación ya de fondo. ¿Ah? De ovejitas, todas estas desgracias. Sí. O sea, una relación a fondo entre Abraham, entre Am Israel y los Plishtim desde un principio de la historia nuestra, que por cada cosa que le regalamos a ellos recibimos una reacción. Ahora nada más para, entre paréntesis, hoy seguimos con la relación con ellos, o sea, no ha cambiado. Los Plishtim se llaman ahora Palestinaim, pero es lo mismo, son los descendientes de ellos. Ya vemos que regalándolos a ellos acabamos perdiendo, acabamos castigados. Neged Retzoni. Entonces tal vez material para pensar para los que dirigen hoy las negociaciones y relaciones con los Plishtim. O sea, no, Abraham quiso también hacer paz con ellos, pacto de paz, y por eso les regaló, y Hashem le dio a cambio, dice, mucha reacción muy dura por esto. No hay que regalarles nada. Puede ser que en estos momentos muere el líder de ellos porque ya está por... ¿Ah? ¿No está en coma? ¿No dicen que está Sí, ya se espera cada minuto que... ¿Ah? Está más muerto que vivo, pero dicen que está en coma. Sí. Dice que ya se murió, ¿eh? Bueno, hay versiones, murió, no murió. Lo tienen oculto, yo creo. Hay que... No sabemos si los que vienen después son peores o mejores, pero por lo menos sabemos que uno menos es, de todas maneras, una ganancia. ¿Saben que preguntan por qué Mordejai en la historia de la Megilá, por qué cuando escuchó a estos dos guardianes de Ahasverosh que estaban haciendo el complot, el plan de matar a Ahasverosh, fue y los delató y se salvó así a Ahasverosh? Entonces preguntan todos por qué los salvó a la vez. Hubiera sido uno menos, un Soné Israel menos. ¿Por qué él salvó la vida de Ahasverosh? Dicen, sí, si hubiera dejado que mataran a Ahasverosh hubiera sido uno menos, pero al delatar a ellos ahora hay 2 menos, porque mataron a los 2. Entonces 2 menos es mejor que 1 menos. Entonces, ok, ¿cuál es la relación que tenemos? Es una relación profunda e importante en toda nuestra historia, esta relación que tenemos con Plishtim. Vemos que a lo largo de toda nuestra historia tenemos que ver con ellos y hay que estudiar bien ese tema. El primer encuentro que tenemos con Plishtim en la Torah, ¿dónde aparece por primera vez la palabra Plishtim, el nombre de este pueblo? Está en Parashat Noach, donde dice la Torah así: Umitzrayim yaladet ludim, anamim leavim naftuchim, ve'et patrusim, ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. Es un פרק י', חומש בראשית פרק י', pasuk י"ג י"ד, donde dice el origen de diferentes pueblos. Sí, todos vienen de Ham, sí, de Canaán, de Ham, pero diferentes pueblos que nacen ahí. Entre ellos ahí están Plishtim, que vienen de Patrusim y Kasluchim. Interesante. Todos estos pueblos, todos los que están aquí en estos psukim, terminan con la misma terminación, la Yud y Mem. Mitzrayim termina con Yud y Mem. Ludim, Anamim, Leavim, Naftuchim, Patrusim, Kasluchim, Plishtim, Kaftorim, todos terminan con la misma terminación, Yud Mem. ¿Sí? ¿Por qué? Yud Mem, Yam, es mar. Mar representa el Olam Hazé, ya lo habíamos visto, así dice el Maral de Prague. ¿Por qué? Porque el mar es donde se juntan las aguas y agua representa el materialismo, la materia en sí, la materia neta, sin nada de espíritu, porque Maim no tiene ninguna forma, es puro Homer,
O sea, el mundo está formado de Homer y Tzura, de materia y forma, y el agua que no tiene forma, pura materia, es el mundo material. Y el mar, donde se junta todo el agua, pues es Olam Hazeh neto. Mitzrayim representa Olam Hazeh. En Mitzrayim no existió el concepto de sacrificar de la vida material para unos beneficios espirituales. Mitzrayim milashon Meitzar Yam. Mitzrayim, Meitzar Yam, un estrecho de mar. O sea, ni siquiera había salida, ni siquiera había una perspectiva o una posibilidad de salir de esta idea del mar de Olam Hazeh. Encerrados en su Olam Hazeh, como dijo Paró, mi Hashem, lo yadati et Hashem, mi Hashem asher eshma bekolo, no conozco Dios, quién es Dios para que yo escuche lo que Él dice, lo que Él pide. Plishtim, que es también Yam, termina con Yud Mem, Plishtim, pero la primera parte es Pleshet, ¿sí? Pleshet, Pei Lamed Shin Tav, así se escribe Plishtim. Y que Yehudim a poco también tiene que ver con materialismo. Aquí está, Plishtim, Pleshet Yam. Pleshet, nosotros los mencionamos también en Shirat Hayam, decimos Yoshvei Pleshet. Pleshet, Litpalesh significa envolverse, enredarse. Litpalesh Be'afar, Litpalesh Bachol. Pleshet Yam es enredarse con el mar. Si Mitzrayim es Meitzar Yam, es un estrecho donde de Olam Hazeh, Pleshet Yam significa estar enredado, envuelto completamente con lo que es Olam Hazeh. Y por eso encontramos que Plishtim siempre tienen conflicto con Abraham, con Yitzhak también. ¿Se acuerdan? Abraham le tapan los pozos, tenemos para Shat Shavua justo, tapan los pozos de Yitzhak. Yitzhak abre un pozo de agua, un Be'er, Maim Chaim, y viene Plishtim y lo tapan, y lo cierran, no permite que él saque agua de estos pozos. ¿Por qué? O sea, esto está en el fondo de la relación y la esencia de Plishtim y Yitzhak, y Abraham y Yitzhak, los patriarcas de Am Israel, por un lado, y Plishtim por el otro lado. Vamos a tener que entender qué significa Be'er, qué es Be'er. Hay Bor y hay Be'er, pozo y Be'er. Be'er no es Bor, Be'er es algo diferente, es manantial. Bor es un pozo donde no tiene propia agua, le metes agua y guarda el agua que le metiste adentro, como una cisterna. Pero Be'er es algo que produce, que brota. Abraham y Yitzhak abren Be'irot, no Borot. El Be'er es un lugar donde hay Mayim Chaim, agua vital, brota agua, y esto es la esencia de Am Israel, que trae vida, brota Kedushá a este mundo a través de la Torah que tenemos. Y Plishtim, ellos nada más buscan el agua, no la misma agua representa Torah y representa Olam Hazeh, representa también, por otro lado, también la Torah. Entonces nosotros tenemos Be'er Mai, Torah que brota y que trae Kedushá a este mundo, y ellos quieren el Mai, nada más la parte material que representa el agua, tapan estos Be'irot. Pero esto vamos a ver más adelante. Otro punto aquí que hay, si los psukim que... ¿Los que tenían Bor eran Plishtim o todos los demás? Bor. Los Plishtim tapan nuestros Beirot, eso es lo que vemos ahí. En estos psukim que vimos el origen de Plishtim en la Torah, donde dijimos Mitzrayim, Yaladet, Ludim, Anamim, Leavim, Naftuchim, Patrusim, Kasluchim, cuando llegamos a Plishtim hay un cambio en el signón, en el lenguaje de la Torah. Debería decir Umitzrayim Yaladet Ludim, Anamim, Leavim, et Naftuchim, et Patrusim, et Kasluchim, et Plishtim. No dice así. Dice Umitzrayim Yaladet Ludim, et Anamim, et Leavim, et Naftuchim, et Patrusim, et Kasluchim, Asher Yatz'u Misham Plishtim. Cuando llega a Plishtim dice Asher Yatz'u Misham. ¿Qué es Asher Yatz'u Misham? ¿Por qué no dice Ve'et Plishtim o Asher Yaladet Plishtim, igual como dice con los demás? Dice Rashi que Plishtim no nacieron de uno, nacieron de dos al mismo tiempo.
Así dice Rashi, Patrusim et Kasluchim asher yatzu misham plishtim, mishneem yatzu, salieron de los dos pueblos, o los dos padres juntos, Patrusim, ¿cómo puede ser los dos padres juntos? Shayum Patrusim et Kasluchim machlifim neshoteem eilu leilu. O sea, Patrusim y Kasluchim hacían intercambios de mujeres. O sea que el Plishtim salieron de estos dos juntos, sin saber realmente de quién. En otras palabras, son mamzerim. ¿Cómo se llamaban? Patrusim y Kasluchim. Son de nombres que no nos dicen mucho hoy, no sabemos quiénes son. Pero lo que sí nos dice, Plishtim dice, Shayum Achlifim Neshoteem Elu Leilu. Por eso dice Asher Yatzu. No podemos decir Asher Yalat porque no sabemos quién es el padre verdadero. O sea que eran mamzerim o bastardos. Plishtim es un pueblo que su origen es no sabido, no se sabe quién es el verdadero padre, son bastardos. Y los bastardos hacen muchos problemas. Hay otro pueblo que es bastardo, que su origen es Mamzerut, Amón y Moab. Amalek también, pero Amalek no está escrito en la Torah en Beferush, pero Beferush está en Amón y Moab. Sabemos que el pueblo Amón y el pueblo Moab vienen de una relación de las hijas de Lot con Lot, o sea, son bastardos. Y lo interesante es, si vemos en la Torah, después de que se menciona la historia del nacimiento de Amón y Moab, acabamos de leer hace poco, inmediatamente después del nacimiento de Amón y Moab, el siguiente pasuk, o sea, termina Perek Yutet, Sefer Bereshit Perek Yutet termina con el nacimiento, la historia, Vateled HaBechira ben Vatikra Shmo Moab, Vateled HaTzeira Gami Yalda ben Vatikra Shmo ben Ami Hu Avi Bnei Amon Ad Hayom. Y el siguiente pasuk, Perek Chav, pasuk Aleph, Vayisa Misham Abraham Arza Negev, Vayeshev ben Kadesh u ben Shur, Vayagar Bigrar. Inmediatamente después Abraham va a Grar, al lugar donde viven los Plishtim, ahí con Abimelech, donde Abimelech le quita la esposa, etcétera, toda esta historia. O sea, que vemos una relación entre Amón y Moab y Plishtim. Inmediatamente se juntan, Amón y Moab son mamzerim, Plishtim son mamzerim, y la historia sigue siendo muy similar. ¿Qué es lo que pasa cuando Abimelech quita o toma a Sarah, le roba? Hashem le mandó una enfermedad. ¿Qué enfermedad le manda? Exactamente la misma enfermedad, hemorroides. Así está escrito. La Torah dice que él tomó a Sarah, Vayomer Abraham el Sarah ishto achoti, Vaishlach Abimelech melech Grar, Vaikach et Sarah. Tomó a Sarah, Vayavo Elohim el Abimelech bachalom alayla. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל בדברי. ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האישה אשר לקחת, vas a morir por la mujer que tomaste, y Bulat Bar es una mujer casada. Parece que para los Plishtim era muy natural. ¿Por qué? Porque ya vimos de dónde es su origen. Igual no había respeto a esta institución que se llama el matrimonio. ¿Ah? ¿Se pueden morir por un hemorroide? No, dijo vas a morir, pero mientras le advirtió que si no, pero Hashem, vas a morir, pero mientras ya le dio un castigo. ¿Dónde sabemos? Después se enfermó, está escrito, devolvió, Vaitpalel Abraham el Elohim, Abraham rezó, Vairpa Elohim et Abimelech v'et ishto be'amotav vayeledu, y Hashem curó. Después, en base de la tefilá de Abraham, Hashem curó a Abimelech, curó a su esposa y a todos sus siervos, y todos Vayeledu, todos parieron. ¿Cómo se dice? Parieron. Entonces, ¿por qué? Entonces la pregunta es, ¿cómo que va a estar? Dios como que no les permitió leolit, o sea, ¿ah? Sí, no les pidieron, pero ¿cómo es que al curarlos todos Vayeledu, de repente todos tenían que dar a luz al mismo tiempo? No es lógico. Rashi dice Vayeledu, Niftehu nikveem veotziu, o sea, ya pudieron
No, pudieron liberarse del problema, o sea, del desecho del cuerpo, la parte que el cuerpo tiene que sacar. Todo esto no pudieron por la enfermedad que tenían y ahora se curaron y pudieron. Eso es el dar a luz de ellos, o sea que no podían hacer sus necesidades. Tenían la misma enfermedad de los Plishtim en la época de Shmuel, como acabamos de ver. Lo mismo está sucediendo con Abraham Avinu cuando Hashem los castiga. Y la pregunta es, ¿por qué precisamente esto? Y vemos, o sea, que ellos no, el castigo es de que no podía, Dios les impidió la posibilidad de evacuar, despedirse de la basura que trae uno dentro de sí, o sea, que están llenos de basura, esa es la idea. Porque eran basura. O sea, sabemos que cuando Hashem castiga siempre es midah keneged midah. Hay que entender cuál es la midah keneged midah que hay aquí. Hay que entender cuál es el pecado para entender por qué este castigo. A lo mejor a través del castigo entender cuál fue el pecado. Ahora, lo interesante es que dentro de la misma historia de Abimelech se menciona la historia del nacimiento de Yitzhak. También hay que entender esto. Y lo interesante es que con Yitzhak sucede exactamente lo mismo. Con Yitzhak pasa igual. El mismo conflicto con Plishtim, también con su esposa, que le quitan, y exactamente la misma historia se repite entre Yitzhak y Plishtim, y termina con los Beirot, como mencionamos, que los Plishtim le tapan a Yitzhak. Esto está en la parasha de hoy. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלישתים וימלאום עפר. ¿Qué es lo que se repite? La misma historia. Abraham, Yitzhak llega con Abimelech, Abimelech le quita a su mujer, lo mismo, la misma historia se repite. Y luego ya le regresa a la mujer, pero lo molestan con tapar sus beirot, sus pozos, manantiales. Ok, entonces dijimos que cuál es la clave. Está aquí en agua. O sea, todo está alrededor de agua. Agua representa Torah por un lado y representa materialismo por el otro lado. Y la pregunta es cómo puede ser dos cosas opuestas representarlos en la misma cosa. La diferencia está en la diferencia que hay entre Be'er y Bor, entre manantial y pozo. Be'er tiene propia agua, como dijimos, que brotan, pero pozo, Bor, nada más es como una bodega de agua que no tiene su propio origen, propia fuente. Y por lo tanto, la diferencia en escribir Be'er y Bor es la siguiente. ¿Cómo se escribe Be'er? Con Aleph. ¿Y cómo se escribe Bor? Con Vav. Vav significa unión, Jibur. A ver, ¿la primera que fue? Be'er y Bor. Vav es una letra que representa unión, ya lo vimos varias veces. Bor es un lugar, es una cosa que tiene que estar unido con otra fuente, no tiene su propia fuente de agua, tiene que estar unido con alguna fuente de agua y de ahí puede tomar agua para guardarlo, para almacenar nada más. Pero Be'er tiene Aleph, la Aleph representa a Hashem, Alufo Shel Olam, Echad. El Be'er es un lugar donde Hashem está y por eso brota, tiene su propia fuente y propia agua. Por eso vemos siempre que el origen donde está Hashem, ahí sale agua. El Yehezkel Naví y Zaharia Naví hablan de que cuando llegue a la Geulah, antes de construir el segundo Beit HaMikdash, va a salir del lugar donde de Kodesh HaKodashim un manantial de agua. El del Gan Eden, donde se expulsa a Adán y Javá, dice la Torah, sale un río con que se divide en cuatro canales, ramas. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah menciona este Nahar? Se le llama Nahar, un río. Nahar Yotze Eden, dice la Torah. ¿Qué es Nahar? Nahar, en hebreo, viene del origen del Nahar. ¿Saben cómo se escribe Nahar?
Nahar. Nahar significa iluminación, lucir. ¿También los ríos? Nahar es río, pero también significa lucir. Nahara, Naharat Panav. Luz. Brillar, lucir. O sea que el Nahar representa el origen de donde viene la luz verdadera, donde luce el mundo. Que Dios ahí está, de Eden sale. El Nahar que sale de Kodesh HaKodashim, el Mayan Maim Chaim, porque de ahí sale la luz que ilumina el mundo. Representa una conexión con Hashem. La Torah misma se llama Or, Kiner Mitzvah Betorah Or, dice el Pasuk. La Torah es luz. El Nahar Yotzei Eden significa un río de luz espiritual y una abundancia espiritual que llega al mundo. ¿Desde dónde? Desde Gan Eden. Y Ezequiel cuando habla de Nahar o del Mayan que sale, que brota desde Kodesh HaKodashim, Israel vi lo mismo, porque el pasuk que dice Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem Yerushalayim, va a salir una abundancia espiritual que va a iluminar al mundo. Está escrito que cuando David Amelech iba a poner la primera piedra del Beit HaMikdash, la piedra angular del Beit HaMikdash, él hizo una excavación ahí en el lugar del Kodesh HaKodashim para poner ahí la primera piedra. Cuando abrió y empezó a excavar, salió un manantial, empezó a brotar agua de ahí que ya estaba por inundar Jerusalén o todo el mundo. Y preguntó a David Amelech a los Sanedrín, así dicen nuestros sabios, preguntó a David Amelech si está permitido escribir el nombre Meforash, el Shema Meforash, sobre un clav, sobre un pergamino, utilizando el nombre de Hashem para parar el agua. Y Achitofel, está escrito, hizo un Kalvajomer. Sí, Hashem acepta que se borre su nombre con sotá para Lashkin Shalom Benish Leishto, con más razón que se permite para salvar el mundo entero. Y por eso esta piedra se llama Even Ashtiyah. Even Ashtiyah es la piedra angular, la primera piedra de Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque está puesto en ese lugar donde Ushtat Mimeno Haolam, de ahí sale toda el agua, el Nahar, el que ilumina el mundo. ¿Quién le contestó, Eliyahu? Achitofel. Entonces, Be'er significa un lugar de fuente de luz, de espiritualidad, que ilumina al mundo, que llena al mundo con el aspecto de Torah que hay en agua. Esa agua también es Torah. Agua también representa la conexión con Hashem, la conexión con Gan Eden, conexión con Beit HaMikdash. Eso es Be'er. ¿Cómo se llama la piedra? Even Ashtiyah. ¿Será que por eso los Avot que encuentran a sus esposas junto a los bebés? Eso definitivamente. Moshe Rabbeinu encuentra a su esposa junto al agua, Jacob a Rachel junto al agua, Eliezer a Rivka para Yitzhak junto al agua. ¿Por qué? Porque la base, la esencia de la casa que van a formar está basada en este aspecto del agua. Ajá. Interesante, la Mishnah en Pirkei Avot dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai tenía 5 alumnos, entre ellos Rabbi Eliezer ben Orkanus y Rabbi Eliezer ben Arach. Entonces, cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai estaba describiendo las cualidades de sus alumnos, a cada uno lo describió de manera diferente. A estos dos Rabbi Elazar, uno se llamaba Rabbi Elazar ben Arach, y otro Rabbi Eliezer ben Orkanus. ¿Ok? Diferencia en los nombres. Rabbi Eliezer y Rabbi Elazar. ¿Ok? Es Eliezer y es Elazar. Los describió como cisternas, ¿no? Ok, entonces, a Rabbi Eliezer ben Orkanus, al primero, lo describió como si fuera Borsut, como un pozo
que está bien sellado, que cuando metes ahí agua no se pierde ni una sola gota. Pero Rabbi Elazar ben Arach lo describió como Ma'ayana Mitgaber, como un manantial de agua que brota todo el tiempo agua. Dos descripciones muy diferentes, parecidos pero diferentes. Eliezer, hay otro Eliezer en nuestra historia, el Eved de Abraham Avinu, también se llama Eliezer. Y la Torah lo llama Damesek Eliezer. ¿Se acuerdan Damesek Eliezer? Así dice la Torah. Se trata cuando Abraham Avinu está diciendo a Hashem, como que media queja de que no tiene hijos. Vayomer Abraham, Hashem Elokim, ma titen li, ve'anochi olech ariri. Yo soy ariri, o sea, sin hijos. Uven meshek beiti, u Damesek Eliezer. Y que me ayuda se llama Damesek Eliezer. ¿Por qué se llama Damesek Eliezer? Dice Rashi, Damesek milashon doleu mashke mi torato sherabo. Él extrae y da a tomar del agua de su maestro. Doleu mashke. Y la pregunta es, o sea, Abraham Avinu están quejándose de que no tiene hijos y dice, lo único que tengo es Damesek Eliezer. O sea, está alabando a su siervo, que es Doleu Mashkem y Torato Shel Rabo Le'acherim. La pregunta es, si en ese momento donde él se queja por no tener hijos, entonces es el momento para alabar a su siervo. Al contrario, debería decir, bueno, lo único que tengo es un siervo, que ¿esto qué es? Yo necesito un hijo. No, él dice, no, lo único que tengo es un siervo muy bueno, que Doleu Mashkem, pues si es tan bueno, ¿para qué necesitas hijos? Entonces, ¿por qué Abraham alaba a Eliezer? Pero eso es el defecto más grande de Eliezer, es lo que Abraham quiso mencionar. Yo necesito un hijo que sea como Ma'ayana Mitgaber, que tenga su propia agua. Y Eliezer, lo que tengo es nada más Doleu Mashke, lo único que hace es extraer mi agua y dárselo a tomar a los demás, y esto no es suficiente. Yo quiero a alguien que sea Be'er, que no sea Bor. Eliezer es el mismo Eliezer, es Bor Sud, o sea, está bien, muy bueno. Guarda y almacena todo lo que aprende y lo puede luego transmitir. Muy bueno, pero no es suficiente. Yo quiero que haya un Be'er que salga de mí, no solo un Bor. No sea nada más uno Doleu Mashke, sino que uno que tenga su propia agua. Entonces Rabbi Yohanan, en decirle a este Eliezer, como que lo hizo de menos. O sea, está dando la descripción de las cualidades de cada uno y es un poco menos, porque por eso se llama uno Eliezer y el otro Elazar. Eliezer es milashon ove, ahora, presente. Elazar es como pasado, ¿ok? Porque Eliezer todo el tiempo tiene que presente a aprender para poder transmitir, porque no tiene propia agua. Elazar una sola vez se conectó y ahora de ahí en adelante ya tiene su propia agua. Bor tal vez sería Torah Shebichtav. Be'er sería Torah Shebe'al Peh. Porque Torah Shebe'al Peh es algo que todo el tiempo se renueva, todo el tiempo se sigue brotando. No hay de que ahí está eso y ahí terminó. En Torah Shebe'al Peh se sigue estudiando, sigue adquiriendo de nuevo nuevos entendimientos, nuevos niveles cada vez. Nunca termina uno de estudiar. Torah Shebichtav es un texto cerrado, sellado, así está, de Aleph a Taf, ahí terminó. No hay Hidushim, no hay... la Torah escrita es Bor, pero la Torah Shebe'al Peh sería Be'er. Abraham vino, abrió Be'erot, pozos, pero pozos que son de manantiales, que tienen su propia agua. Ve'anefesh asher asu becharan, Abraham vino, trajo todo el tiempo nuevas almas bajo las alas de la Shekhinah. Y estos pozos, estos manantiales, los Plishtim trataron de tapar. No podían aguantar y aceptar que hayan nuevos manantiales que broten, porque esto iba a llenar al mundo con agua. ¿Y dónde están entonces Plishtim? Entonces taparon estos hoyos, estos manantiales. Viene Yitzhak y vuelve a abrir las mismas manantiales. Y otra vez tratan ellos de tapar estas manantiales. O sea, la lucha aquí es entre Plishtim,
que son Pleshet Yam, envueltos en agua, envueltos en el materialismo, en la parte baja, contra Abraham e Isaac, que tratan de abrir Beirot, manantiales que van brotando agua, llenando el mundo con Gdusha. Pero dijimos que la misma agua representa también el otro lado, representa el materialismo. ¿Cómo puede ser que la misma agua representa estas dos cosas opuestas? Agua puede ser como un kli, como un recipiente para el espíritu. El Homer, la misma materia, sirve para lo espiritual. Como el cuerpo. Y una vez que se utiliza la misma materia como un medio para el espíritu, pues la misma materia adquiere el Kedusha también. Por ejemplo, cuando Akadosh Baruj Hu le hace al Adán y Javá, después de que comieron de la fruta prohibida, dice la Torah, Vayas laem kotnot or, le hizo vestimenta de piel, or. Pero hay una versión, así dice el Midrash, Betorato shel Rabbi Meir katuv kotnot or, con Aleph, o sea, vestimenta de luz. Lo que significa que la misma piel puede convertirse en luz, la misma materia puede convertirse en espíritu. Moshe Rabbeinu, Kikaran Or Pnei Moshe, la piel de Moshe radiaba luz, se convirtió en algo espiritual. Esto es una posibilidad, pero Plishtim no aprovechan esa posibilidad. Plishtim es Pleshet Yam, como dijimos, se enredan, se envuelven, se meten más y más en lo que es el Yam, el Olam Hazé, el materialismo, y esto es Be'er Satum, eso es un manantial tapado. No permiten que la materia, que el agua sea un kli, un medio para llenar al mundo con espiritualidad, que sea un medio para sostener el espíritu y así también se consagra la materia, sino lo contrario. Ellos utilizan el espíritu al servicio de la materia. Así dice Ramban, aquí en la Parashá. Es que Yitzhak, cada beer que abrió le dio un nombre. ¿Sí? Entonces dice, encontraron un manantial de agua vital. Los pastores de Gerar se pelearon con los de Yitzhak y dijeron el agua es nuestro. ¿Por qué Kitaskuimo le dio un nombre al manantial? Esek, Milashon, pleito, porque hubo un conflicto ahí. Dice el Ramban, Vaikra Shema Be'er Esek Yesaper HaKatuv Yarich Binyan HaBeirot. Dice, la Torah le dedica demasiado espacio a este tema de los Beirot, o sea, el pleito que podía ser, de hecho el pleito sobre agua es el pleito principal de la humanidad. Dicen que todo el conflicto, toda la guerra que hizo Estados Unidos contra Irak, mucha gente cree que es por petróleo, y dicen los que saben, dicen así, leí en algún artículo, que o sea, los expertos dicen que la guerra no es por petróleo, la guerra es por agua. El problema principal es agua. Hay una escasez de agua en el mundo. Irak tiene fuentes de agua impresionantes, estos ríos famosos, el Tigre y Éufrates. Y estas fuentes, el agua es muy importante. Todos los aliados con Estados Unidos, los países que están alrededor ahí, sufren de falta de agua, y Estados Unidos por eso se metió ahí para controlar las fuentes de agua para poder distribuirlo correctamente. Porque esto en agua depende la vida. Y si no hay agua, no hay. Los pleitos fuertes de la humanidad, de las grandes guerras, siempre están en base de agua. Dice Ramban, Ve'en bipshutei asipur, o sea, este sipur, viéndolo en forma pshat, en forma literal, no trae ni toelet ni kavod para Yitzhak, o sea, es un cuento sobre pleito común y corriente que puede suceder entre cualquier ser humano sobre agua. Este manantial es mío, este manantial es tuyo, y sobre esto hacer guerras, y esto no trae ni beneficio, ni ventaja, ni gran kavod a Yitzhak, o sea, que se peleó como cualquiera. ¿Por qué la Torah tanto
lo menciona. Dice Ramban, Avaliesh, Badavar, Inyan, Nistar, Betojo. Hay un tema oculto dentro de esto. No hay que leerlo así literalmente como está escrito. Kibale odia dvar atid. En esta historia viene a enseñar el futuro. Ki be'er mayim chaim irmoz lebeit Elokim asher asu banav shel Yitzhak. Be'er mayim chaim, que encuentra a Yitzhak y sus esclavos, se refiere o insinúa la casa de Dios que van a construir los hijos de Yitzhak, o sea, el Beit HaMikdash. Desde ahí sale también el manantial, como mencionamos, porque de ahí sale la luz, radia luz que ilumina el mundo. Velachen izkir be'er mayim chaim, como she'amar mekor mayim chaim et Hashem. Un pasuk en Irmiyahu que habla acerca del Beit HaMikdash y le llama al Beit HaMikdash mekor mayim chaim, la fuente, el origen de agua vital. Vekará Esek, lo llamó Esek, ¿por qué? ירמוז לבית הראשון אשר התעסקו עמנו ועשו איתנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבו. Esek por el pleito no es el pozo, sobre el pozo. El pleito se insinúa el pleito que va a haber sobre Beit HaMikdash Arishon, que finalmente lo van a destruir. והשני קרא שמה שטנה, el segundo pozo lo llama Sitna. Sitna es de odio. ¿Por qué odio? Shem Kashem in Arishon. Sitna es más duro, más difícil que ese. Ese que es pleito, pero Sitna ya es con intención, con odio. Vehu Abayit Hasheni. Esto insinúa sobre el segundo Beit HaMikdash. שכתוב בו, que está escrito en Sefer Ezra, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים. Sacaron cartas de acusaciones con odio contra Judá y Jerusalén en la época del segundo Beit HaMikdash. וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבו. Nos odiaron tanto hasta que lo destruyeron los romanos. והשלישי קרא רחובות. Al tercero le llama Rehovot, porque Kirchiv Hashem lano. Ya nos dio un poco de amplitud para respirar. Y esto, Hu Abayit Atid Sheibane Bimera B'Yameinu, es el Beit HaMikdash del futuro, que esperamos que pronto se construirá. Hu Yaseh Beli Riv Umatzah, eso sí va a ser con Archabat Adat, Rehovot, con amplitud, con tranquilidad, ya sin tanto odio, tanta guerra, tanto pleito. De aquel Yarchim Gebulei. ¿Va a bajar hecho o se va a construir en la tierra? Va a bajar, sí, vamos a participar. Hay Muchos detalles. sí. Entonces, estamos dando cuenta que el tema de los Beirot ya no es así una cosa simple, sencilla. Aquí hay un conflicto entre Plishtim por un lado, Abraham y Yitzhak por el otro lado, un conflicto que está desde el principio de nuestra historia, pero que atraviesa toda nuestra historia. Ya desde el principio marca el camino cómo va a ser en un futuro. De hecho, lo que preguntaste, el Rabbeinu Bajei dice que si nos damos cuenta en el tercer Be'er, en el tercer manantial, dice ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. Menciona el nombre de Hashem, lo que no se menciona ni el primero ni el segundo, dice el Rabbeinu Bajei, porque el tercero va a caer del cielo, viene de Hashem. Entonces ya vimos el fondo, la base, la raíz de este conflicto con Plishtim. Ahora hay que entender por qué este castigo De las hemorroides. de hemorroides, de no poder evacuar, de despedirse de la parte basura o la parte mala que hay, lo que el cuerpo tiene o retiene de la comida. Hay una Gemara en Masejet Gitin. La Gemara cuenta que Unkelos, el Ger, el famoso traductor de la Torah arameo, él era un converso. Unkelos. Él era sobrino de Titos, el gran emperador romano. Sí. Él era su sobrino y él, antes de convertirse al judaísmo, quiso consultar con varias personas a ver que si conviene o no conviene. ¿Qué hizo? Él hizo una especie de lo que nosotros hoy llamamos seance, o sea, traer almas de gente que ya murió al mundo, Unkelos. Sabía cómo hacerlo, comunicarse con almas. Se comunicó con 3 personas ya muertos para ver qué pasa en el cielo
qué lugar tienen los Yehudim en el cielo para ver si conviene formar parte de ellos. Entonces, ¿a quién trajo? Trajo a Titos, trajo a Bilam Arashá y trajo a Yeshu, así dice la Gemara. A estas tres personas para preguntarles qué, o sea, no quiso traer a Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu obvio que le va a decir que le va bien a Am Israel. Quiso ver lo contrario, de los enemigos fuertes de Am Israel. Si ellos, ¿qué dicen ellos sobre lo que pasa con Am Israel? Y si ellos van a decir que Am Israel arriba está bien, pues mejor fuentes que esto no puede ser. Entonces a cada uno le hizo una serie de preguntas, qué es lo que pasa, y todos le dijeron que en la cabecera, en el Olam Abba, está sentado Am Israel. O sea, se dio cuenta que realmente en Olam Emet, a pesar de aquí en Olam Sheker, Am Israel está perseguido, está abajo, en el mundo de arriba, en Olam Emet, Am Israel ocupa el primer lugar. Pero vamos a saltar las dos conversaciones que tuvo con Titos y con Bilam. Vamos a la tercera que tuvo con Yeshu. Dice así en la Gemara, Azal Aske Benegida le Poshei Israel. La Gemara no menciona el nombre claro, dice Poshei Israel, se refiere a Yeshu. Amarle man Hashiv Be'au Almal, ¿quién es importante allá arriba? Y dijo Israel, son los Hashubim allá. Y luego le hizo una pregunta sobre él mismo. Amarle Dine De'au Gabra Bemay, ¿cuál es el castigo tuyo en el mundo de arriba? O sea, ¿en qué te castigaron arriba? ¿A quién le preguntó? A Yeshu. ¿Y qué le contestó? Amarle Betzoar Otachat. Él está quemado, así dijo, en un Tzoá es excremento hirviendo. Ahí en eso lo están hirviendo arriba. De Amar Mar Kola Mal'ig al Divrei Jajamim, porque está escrito que aquel que burla de las palabras de Jajamim, y esto de hecho fue lo que él hacía, Nidon Betzoar Otachat. Se juzga y se castiga con excremento hirviendo. ¿Esto es una Gemara? Sí, la Gemara de Masejet Gittin. Obviamente hay que entender que cuando hablamos de esto, en el cielo no existe físicamente las cosas físicas, es una idea. Hay que entender, pero ¿por qué esto? ¿Por qué Tzoar o Tajat? Porque esto es el símbolo, la cosa, el ejemplo que se usa para entender el castigo de él. Viene Maral de Prague y explica. Y dice, Ein lecha tzoar o tajat yoter min aksilut sheishiato lelagleg al divrei chachamim. Unas palabras del Maral que hay que entender. No hay excremento. O sea, excremento representa la cosa más baja. O sea, el sucio, lo más feo. Hirviendo todavía. Dice el Maral, no hay algo más que que simboliza, o que la Tzoar o Tajat lo simboliza. O sea, la Tzoar o Tajat simboliza lo siguiente: aquel que por su tontería, por su estupidez, burló de las palabras de Jajamim. Entonces, hay una midá que neged midá. El que burla de las palabras de Jajamim es porque es un tonto, porque no llegó a entender la grandeza de lo que dice. Y esto es la cosa más, esa es la actitud más baja, más fea, y por eso su castigo es Tzoar o Tajat. Hay que entender, ¿por qué? Porque esto se considera la cosa más baja, más fea, que para eso me merece ese tipo de castigo. El hombre es el que une en este mundo entre lo material y lo espiritual. O sea, existe lo material, existe lo espiritual, el hombre es hace el enlace, hace la conexión. Cuando el hombre come carne, come pescado, come vegetales, toma agua, o sea, utiliza todo lo que hay en este mundo, desde la cosa más baja que es el agua y la tierra, hasta los animales, que es la creación más elevada por debajo del ser humano, y ellos forman parte de su cuerpo, forman parte de nosotros, y nosotros unimos nuestro cuerpo con nuestro alma, y utilizamos el cuerpo como un medio para que el alma pueda actuar y a través del alma servir a Dios. Entonces lo que estamos haciendo es logramos y cumplimos con nuestra misión de unir lo material a lo espiritual. Agarramos las cosas materiales bajas y les damos un uso, un contenido espiritual, un fin espiritual. Nada más que dentro del mecanismo de digestión del ser humano sucede
una situación de breirá, de aclaración. Se aclaran las cosas. ¿Qué es lo que se aclara ahí? Las partes superiores, buenos, importantes, nutritivos de la comida, forman parte del cuerpo. Y esto es lo que se va a unir con la Neshama finalmente. Esto sí va a cumplir con su fin de ser un medio para incrementar y aumentar espiritualidad en este mundo. Pero ¿qué pasa con las partes bajas de la comida, las que no son nutritivas, las que no tienen importancia? Eso el ser humano los separa, los saca de su cuerpo en dos formas, una más gruesa, otra menos, y esta parte, la parte más gruesa, la más baja de la comida, es lo que llamamos Zoa, es la parte que representa la materia que está más lejos de la Neshama, la que no solo que no se pudo unir con la Neshama, sino que si la Neshama está en un lado, esta es la que se va al otro lado. Entonces la Zoa, el excremento, lo que el ser humano retira de su cuerpo, representa precisamente la parte material de este mundo, la que no pudo integrarse y lo que no pudo tener este fin de servir al espíritu y unirse con el alma. Porque si el cuerpo la rechazó, hasta el cuerpo la tuvo que rechazar, entonces con más razón que la Neshama la está rechazando. Ahora, dijimos que aquel que burla de Divrei Jajamim, Divrei Jajamim se manifiestan, se representan en Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh son palabras, ¿qué es Torah Shebe'al Peh? Palabras de Dios que pasan, que nos llegan a través de la mente humana, a través de Jajamim, gracias. O sea, Torah Shebichtav es la Torah que viene de Hashem directo, que Hashem nos dijo en forma directa, Anoji Hashem Elokeja. Pero la Torah Shebe'al Peh son las palabras de Dios que nos llegan que pasan a través de la mente del ser humano, que el ser humano los procesa y nos lo transmite. O sea, por lo tanto, es la cosa más elevada espiritualmente que existe en este mundo. Es Torah Shebe'al Peh, es la cosa lo que el ser humano puede producir en espíritu. Lo más elevado de espiritual que el ser humano puede producir es palabras de Torah Shebe'al Peh, porque ni siquiera son de las palabras de Dios que Él lo procesa y lo expresa. Y por otro lado, el excremento que sale del cuerpo humano es exactamente el otro opuesto, es lo contrario. Se presentan estas dos cosas opuestas. Ahora, la relación a las palabras de Jajamim, Divrei Jajamim, hay varios niveles. Hay los mismos Jajamim, ellos están unidos con el nivel más elevado. Ellos tienen el espíritu en su máxima expresión. No hay nada de psolet, nada de basura. Como por ejemplo, Bnei Israel en el desierto, cuando estaban en el desierto, está escrito que ni siquiera tuvieron necesidades. Comían pan del cielo, maná, y el agua era de manantial de milagrosa de Miriam, y no había nada de psoret. ¿Por qué? Porque también a nivel espiritual estaban tan conectados con el alma, con Hashem, que esto significa que no hay psoret, todo se absorbe en lo espíritu, todo está utilizado para conectarse, o sea, para cumplir con la misión de unir este mundo con lo espiritual a la máxima expresión. No hay nada que salió, que se les zafó, que se les perdió, no hay desperdicio, no hay necesidades. O sea, en el desierto no tenía necesidad. No había baños, ¿no? Esto es cuando está en el nivel máximo, donde se aprovecha todo para llegar a la máxima conexión con lo espiritual. Luego hay niveles más bajos donde hay gente que no son los Jajamim mismos, pero honran a los Jajamim, los respetan, aceptan lo que dicen, Mejabdim. Es un nivel que no es el máximo, pero hay algo de desperdicio, pero tampoco mucho. Hay otros que no honran, no respetan, pero tampoco burlan. Pero ¿cuál es el peor, el otro extremo? Es aquel hasta que burla de los Jajamim. Entonces, ¿cuál es la cosa que simboliza a estas personas que son el otro opuesto, el otro lado? Es la Tzoa, es exactamente eso lo que representa esa actitud de ser el otro. Los Jajamim son los que más conectados están con lo espiritual. Los que están en el otro lado, en la oposición, los que burlan de ellos, representan lo que es lo opuesto, o sea, la parte del desperdicio, que es la Tzoa. Y por lo tanto, la midá que nadie es midá, es lo que quiere decir el Maharal.
aquellos que burlan de Jajamim, Nidon Betzoar Tajat. Ahora se entiende la mitad que Neged Midah, y por eso Yeshu fue castigado en ese castigo. Plishtim, dijimos, su lucha principal es contra la Torah Shebe'al Peh, contra el Be'er. Y Be'er, dijimos, es Torah Shebe'al Peh. Tapan a los Be'erot. Torah Shebe'al Peh, dijimos, es como Be'er, como manantial que brota todo el tiempo agua. Todo el tiempo hay Hidushim, se renueva, hay nuevos entendimientos, entonces hay nuevos niveles. Se profundiza cada vez más. Y por lo tanto, ¿cuál fue el castigo de Plishtim? En ese aspecto del cuerpo que no podían evacuar. Pero no entendí, los Plishtim, ¿cómo se burlaban de...? Porque Plishtim taparon los pozos, los manantiales, y manantial representa Torah Shebe'al Peh. Por eso, eso es su castigo. Y cuando Plishtim tomaron el Aron Hashem, ¿y dónde lo pusieron? Frente a su ídolo Dagón. Y no es casualidad que su ídolo es Dag, es pez, porque si los Plishtim son Pleshet Yam, envueltos en mar, el rey del mar es el pez. Eso es su Dios. ¿Cuál fue su castigo? Castigo lo mismo, el mismo tipo de castigo, dijimos, en esa parte del cuerpo, la parte baja. ¿Por qué? Porque ellos van precisamente en contra de lo que es el Aron Abrit, la esencia de la conexión con lo espiritual, y ellos burlan de eso y lo ponen junto a su ídolo. Están en lo opuesto, quiere decir, el desperdicio. Lo que precisamente está más lejos de la Neshama es la parte de Tzoar, la parte de esa parte baja que no podían evacuar, hacer sus necesidades. Está escrito en la Torah: Vayi beshalach Paró et ha'am, cuando Paró envió al pueblo, los permitió salir, Velo nacham Elokim derech Eretz Plishtim. Dios no permitió que Am Israel pasara en el camino hacia Eretz Israel por la tierra de Plishtim, no quiso. Esto, Jajam, no es de lo de Pinzas, que le hacían a Meca que hicieran, las mujeres decían, vengan, hagan aquí en los ídolos, que no es... Eso es aparte. Pero es lo mismo del excremento. También la idea sí, había una idolatría que se llama Baal Peor, que hacían sus necesidades sobre el ídolo. Hacían ver que los alimentaban. Lo mismo, sí, parecido. Cuando Paró manda a Israel de Mitzrayim, Hashem no permite que pasen por Plishtim. ¿Por qué? Si uno se da cuenta, ahí dice Aham, Vayi Birotam, Birot Aham Milchama Veshavu Mitzrayim, dice la Torah, porque van a haber guerra y van a querer regresar a Mitzrayim. Kikarobu Vayi Birot Aham Milchama Veshavu Mitzrayim. ¿Quién es Am? Está escrito que cada vez que dice Am se refiere a la parte baja del pueblo, al Erev Rav. Ahí, Am. como pueblo. Sí, pueblo, pero se refiere al Erev Rav. Sí, cuando Am Israel sale de Mitzrayim, Hashem no permite que pasen por Plishtim. ¿Por qué? Porque si van a haber algún conflicto, alguna guerra, van a querer regresar a Mitzrayim. Pero dice Birot Aham es el pueblo, la parte baja del pueblo, el Erev Rav. ¿No ven a Amalek? ¿No se pelean con Amalek? No, esa parte, pero antes de llegar a Amalek, al principio, Vayi beshalach Paró, apenas saliendo, Hashem no quiso que vayan por Plishtim, porque tal vez van a haber guerras ahí, y si van a haber guerras, van a querer regresar a Mitzrayim. ¿Quién? El Am, la parte baja del pueblo, el Erev Rav. Los Plishtim vivían juntos. Cerca de Mitzrayim, ahí está Gaza, ahí están los Plishtim. Plishtim son descendientes de Mitzrayim además. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se preocupó? O sea, la preocupación era de que va a haber guerra y no van a querer pelear, van a querer regresar. Hay una halajá que cuando uno viene de un pueblo, hasta 10 generaciones, está prohibido, está prohibido para que aquel que viene de un pueblo, está prohibido hasta 10 generaciones a menospreciar o expresar mal del pueblo de donde viene. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, aquel que habla, o sea, hay un guerrero, una persona que viene de yo que sé, de África, entonces cuando hablamos con él, está prohibido que hablemos mal del pueblo de donde viene hasta 10 generaciones, porque todavía tiene, nosotros sí, Tiene arraigo. porque todavía tiene conexión, entonces va a sentir mal. Ya después de 10 generaciones ya se olvidó de dónde vino. En Plishtim son descendientes de Mitzrayim, y todavía no han pasado 10 generaciones de
de que han salido de Mitzrayim. Entonces, si pasamos junto a Plishtim, todavía Plishtim tiene influencia de Mitzrayim, todavía son parte de Mitzrayim. No quiere Dios que pase a Mitzrayim, apenas sale de Mitzrayim, otra vez volver a pasar por los descendientes que todavía representan Mitzrayim, no pueden pasar por ahí. ¿Sí son descendientes de Sí, egipcios? de egipcios, así dice la Torah, esto lo vimos anteriormente. ¿Sabe que Arafat nació en Egipto? No se sabe, hay como 5 versiones donde nació. Sí, él dice que nació en Jerusalén, otros dicen que nació en Cairo, y hay otros que dicen que nació en Gaza, y nadie sabe dónde nació. No sabe, de verdad. No sabe ni dónde nació ni en qué año nació. Está completamente oculta la historia de dónde viene. De repente surgió y empezó a... ¿De quién dice? Arafat. Sí. O sea, Rafa podría estar ahorita como Sí, no, yo creo, ¿saben por qué no muere tan fácil? Yo creo, ya ven que él es el líder de los refugiados que nunca tienen un lugar, en ningún lugar los acepta. Estaban en Líbano, en Jordania los corrieron, en Líbano corrieron, en Túnez lo corrieron. No, yo digo que en Shammai tampoco, o sea, obviamente que en Gan Eden no le permiten, pero yo creo que en Geinom tampoco le quieren recibir. Entonces no hay lugar, no lo quiere recibir en lugar, entonces lo están echando como pelota en lugar, no lo quiere recibir en ningún lado. Dicen, tú eres el líder de los refugiados que siempre andan, nadie los quiere, entonces igual aquí, entonces vida que no puede morir. Nadie lo quiere tampoco. Es el carbón ardiente de... Eso es, que nadie lo quiere, entonces igual en el cielo por eso no puede. Es la sonora, lo que estamos diciendo. No, todavía dijimos puras cosas buenas de él. Es el Soné Israel más grande que ha existido, yo creo. Después de Hitler seguro, pero hay quien dice hasta antes de Hitler también, o sea que él es el peor, o sea, Soné Israel, pero de corazón. Bueno. Plishtim, vamos a tratar de terminar porque ya tenemos 5 minutos. Plishtim impide, o sea, ponen obstáculos en Yetziat Mitzrayim, o sea, Hashem tiene que buscar otras rutas para que no pasen por ahí. Shimshon, cuando él quiere traer la Geulah, como hemos visto, el problema principal que tiene es con Plishtim. Shimshon tenía potencial de Mashiach, aquellos que estuvieron en Sefer Shoftim vieron esto. En la época de Eli Cohen y de Shmuel roban el Aron Abritz. En la época de David, ahí es donde la guerra se llega a su máxima expresión, donde David se enfrenta con Goliat, y ahí es donde David mata a Goliat, y ahí es donde empiezan a bajar su influencia. Plishtim, dijimos, son mamzerim. Plishtim representan el Homer, el materialismo, Pleshet Yam, y por eso son mamzerim, porque vienen de Gilui Arayot, que es materialismo, es placeres materiales, igual como Amón y Moab. Y sabemos que Amón y Moab, hay una relación entre Plishtim y Amón y Moab. ¿Se acuerdan que vimos que una vez que nacen Amón y Moab, por ahí inmediatamente la Torah habla de Abraham que llega con Plishtim? Vamos para relacionar un poquito. Amón y Moab, ¿de dónde viene? De Lot. Lot es sobrino de Abraham Avinu, viene de Harán, y Harán era aquel que quiso imitar a Abraham Avinu, nada más que no lo hizo bien. Él estaba entre luz y oscuridad, en el medio, para ver dónde cae la pelota, dónde es mejor, a qué equipo mejor, a quién le va mejor. Entonces Lot era lo mismo, por un lado está con Abraham, por otro lado está en Sdom. En Sdom, por un lado era juez de ellos, líder de ellos, por otro lado recibe los invitados. Lot tiene mezcla también de bien y mal, de luz y oscuridad dentro de él. Y la parte de luz que hay en Lot es Achnasat Orchim, es Chesed, es la parte que aprendió de Abraham. Y hay que saber que todo lo que hay en este mundo en forma positiva existe también en forma negativa. Chesed, en su expresión negativa, es Gilui Arayot, así está escrito. La Torah lo llama Chesed, porque pues una realidad que se hace con Chesed, con bondad, con buen trato uno al otro. Es la clipa, es la parte oscura de Chesed, es la clipa de Chesed. Amón y Moab, descendientes de Lot, están afectados precisamente en el Chesed, son los que no hacen Chesed con Am Israel, pero por otro lado tratan de seducir a Am Israel con Gilui Arayot, con la inmoralidad. Es la Chesed negativa que ellos tienen. Y aquí hay una mezcla. Amón y Moab tienen adentro la mezcla, Chesed hay, pero en forma negativa. Hay que hacer una aclaración, y la aclaración se hace de la siguiente manera. Ruth y Orpá son aquellas dos
hermanas que van atrás de Noemí hacia Eretz Israel, pero las dos son de Moab, ¿sí? Son las dos hermanas, pero descendientes de Lot, obviamente, descendientes de Arán, que mezclan luz y oscuridad. En el momento de verdad donde Noemí le dice hasta aquí, no más, y aquí ya no continúen, ahí es donde se hace la separación. Orpá va para la izquierda y Ruth sigue hacia la derecha. ¿Y qué pasa con Ruth? Ruth sigue con la gesed de verdad, con el gesed verdadero, haciendo gesed con Noemí, haciendo gesed con todo el mundo. Y finalmente, ¿quién nace de ella? Nace David Amelech. Orpá, el gesed de ella es el gesed negativo, es la clipá. Y por lo tanto, ¿a qué se dedica una vez que se separa? Se dedica a bajar y bajar y bajar, así dice Orpá y Oredet, baja a las calles de Gaza y se convierte en una mujer que presta servicios inmorales, y de ahí nace Goliat. Y viene ahora el momento donde David frente a Goliat se lleva a cabo la aclaración, y David vence a Goliat, y de ese momento en adelante, por una vez por siempre, se abrió el camino para llegar a Mashiach. Todavía Plishtim van a poner problemas, todavía van a poner obstáculos, pero ya no tienen la fuerza de impedirnos el camino, de pararnos, que no podemos, de manera que no podamos llegar a nuestro destino. A partir de ahí, Plishtim pierde la fuerza, puede todavía molestar, pero Am Israel ya tiene su camino abierto para la llegada de Mashiach. ¿Desde David y Goliat? Desde David y Goliat. Desde David mata a Goliat. Entonces tenemos aquellos Beerot que Plishtim quisieron tapar, aquellos Beerot que representan ese manantial de luz, que finalmente su destino es llegar y traer Mashiach, traer la Geulah. El pacto que se hizo para ya que haya paz con los Plishtim era con 7 ovejas, como dijimos, que Midá Keneged Midá perdimos por regalarle 7 ovejas, perdimos el Aarón por 7 meses. Y 7 no es casualidad, 7 representa la parte espiritual que hay dentro de este mundo material, como hemos hablado en muchas ocasiones. Y la lucha y el pleito entre Abraham y Plishtim es: ¿qué número va a dominar en este mundo? ¿El número 6, que representa la pura materia, como el agua, mar, o el número 7, que mete espiritualidad dentro de este mundo? Y por lo tanto, en este pacto Abraham insinúa que el número 7 es el número que va a ganar, es el número que realmente domina aquí en este mundo. No van a poder ellos, con el mar que tienen, con el agua, con la parte material, tapar nuestros manantiales de agua vital, de agua de verdad, de luz que queremos hacer que radia y que ilumine a este mundo. David lo aclara de manera definitiva cuando mata a Goliat, y desde ahí en adelante el número 7 que Am Israel representa va a lograr llegar a su destino, de que el mundo llega a su tikkun, donde la Geulah viene, y este manantial de agua va a brotar desde el mismo lugar donde está Beit HaMikdash, va a llenar al mundo para poder conectar con este Nahar al Gan Eden, realmente al lugar donde al mundo tiene que regresar al paraíso. Nada más para completar, regresando al tema actual, hablamos de Arafat, a los palestinos. Los palestinos regresan de repente, o sea, ya se acabaron, pero de repente ahora, casi al final del camino, otra vez vuelven a surgir, vuelven a molestar. ¿De dónde viene? Hay un pasuk en Teilim: Chinoatzu lev yachdav alecha brit ichrotu oholei Edom veishmeilim Moab veagrim gval veamon veamalek pleshet im yoshvei tzor. Pleshet son Plishtim. ¿Qué Teilim es? Teilim Perek Pei Gimel. Ahí es donde se insinúa que Plishtim, Pleshet, nacen de una unión que hubo entre Edom y Ishmaelim. Edom es Esav, Ishmaelim es Ishmael. Esav y Ishmael se juntaron, se unieron, y de ahí nace el pueblo Pleshet, el pueblo palestino. O sea, que al final de la última época, antes de que venga la Geulah,
por la misma mezcla de Ismael con Edom, y estamos en Galut Edom, entonces la última parte de Galut Edom, viene ahí, se mete Ismael, y en esa mezcla nace un pueblo que nos va a poner el último obstáculo, que es un poco difícil, duro, pero finalmente también esto se va a acabar. Y tal vez el día de hoy, donde muere Arafat, es un día muy simbólico para estudiar eso, es un día donde tal vez empieza a marcar un camino nuevo, donde estos plishtim o palestinos llamados de hoy ya terminaron su papel de ponerse el obstáculo, muy duro, muy difícil, nos costó mucha vida de muchos Yehudim, pero a lo mejor de aquí en adelante ya el camino va a ser más fácil, para que este manantial de agua que plantaron, que encontraron, abrieron Abraham y Isaac, sigan brotando para llenar el mundo con esta agua vital.